Buenas tardes para todos. En el marco de estos encuentros que hemos realizado respecto a la reivindicación de la soberanía pedagógica, justamente en este cuarto encuentro lo que vamos a trabajar de alguna forma es respecto a la vigencia del pensamiento de Selmar Balbi, y un poco él en realidad realiza un análisis de la cuestión de la realidad escolar por allá por el año 1956, y también de alguna forma reivindica la realidad de los maestros en esa época, y un poco el análisis en torno a esta cuestión, ¿no?, de esta imagen, este ideal que se había generado respecto de que en la época del Uruguay de las vacas gordas, como de alguna forma la realidad escolar no representaba lo mismo en número, ya que por ejemplo teníamos 100.000 estudiantes más o menos de educación escolar que de alguna forma no pertenecían al sistema y quedaban por fuera, y muchos de ellos como que no pasaban el tercer año de escuela. Entonces, un poco en base a este análisis y demás, hoy estamos acá con Alondra Balbi, una hija de Selmar, nieta, perdón, y bueno, de alguna forma queríamos intercambiar un poco sobre la vigencia de su pensamiento. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es toda una responsabilidad por ser, además de maestra, que pueda hablar de un maestro y de la vigencia de su pensamiento, por ser la nieta y porque está mi hermana hinchada. Que ella dice que está hinchada, pero me parece que es para controlar que no diga ningún disparate, por su vínculo estrecho con él. Primero lo que quería señalar es que además de militante sindical, era un militante comunista, y quiero marcarlo porque me parece que muchas veces cuando pensamos en nuestros referentes los queremos como despolitizar de lo partidario, y cada persona es lo que es, y él era un comunista, y eso lo definía en toda su manera de pensar y de ser. Entonces lo quería señalar. Bueno, pensé en algunas ideas clave, algunas a partir de la lectura de la revista, otras por el conocimiento, pero sobre todo a partir de haber compartido, como en una película de ciencia ficción, la dirección de Estación Llamas, él en un periodo y yo en otro, pero como que aprendí mucho y llegué mucho a sus ideas a través de testimonios, a través de documentos, y a cosas que no podía llegar como nieta, digamos, ¿no? Porque una cosa es el vínculo familiar y personal, y otra cosa es el vínculo profesional. Y bueno, en ese sentido, lo primero que quería marcar era la idea de vernos y percibirnos, maestras y los maestros, como trabajadores. En este sentido, retoma ideas de Varela, porque, como decía Hugo Rodríguez, era vareliano cara de perro. Y bueno, lo que decía Varela es como que nos definía también como trabajadores, a las maestras y a los maestros, desvinculándolos del apostolado, ¿no? Lo que decía Selmar Balbi era que a partir de que los maestros se empiezan a definir como trabajadores, empieza la persecución a los maestros. La persecución es de diferentes maneras, ¿no? Desde el lugar de trabajo, cárcel, en fin, un montón de cosas. Pensando un poco en esto, hoy nos pasa con la manera de denigrar a los maestros de parte de la prensa, de líderes políticos, de varios representantes de la sociedad, que están tratando siempre de ningunear a los maestros, y creo que tiene que ver con esta postura, que somos trabajadores y trabajadoras y que estamos sindicalizados, y eso molesta y joroba. Y bueno, esta era una parte de las cosas, ideas clave del pensamiento de Balbi. Esta idea es clave y se ve en cada editorial de la revista de la Educación del Pueblo. Él reafirma esta idea de que somos trabajadores. Una cosa que nos distancia hoy como sindicalistas de lo que pasaba en la época en que él era dirigente sindical, era la mirada internacionalista del movimiento de trabajadores. Él estuvo siempre pendiente de lo que pasaba con los movimientos sociales, fundamentalmente de América Latina, fundamentalmente de parte de los docentes. Y lo quería marcar como un distanciamiento con lo que pasa, que de pronto las personas más involucradas en los sindicatos de educación están alejadas de los movimientos sociales de los países de América Latina y de lo que pasa con otros sindicatos de la educación.
Y si bien bregaba siempre por la cultura nacional y por la preservación de la cultura nacional, con la misma firmeza criticaba a la gente que hacía referencia a las ideas foráneas, porque entendía que las ideas son de toda la humanidad. El tercer punto, dice, el que más viví de cerca, es el que tiene que ver con el territorio. Y digo, lo viví de cerca por haber compartido el territorio, aunque fueran diferentes épocas, ¿no? En la oportunidad de que escribe la carta al presidente Bordaberry, cuando fue asesinado en la tortura a su hijo, mi padre, hizo referencia a que ambos eran caracterizados por su cercanía con la gente, por su proximidad con la gente. Y esto lo demostró todo el tiempo que estuvo trabajando en la Estación Llamas. Esto lo viví muy de cerca a través de relatos de las familias, de los vecinos también, no solamente de las familias, y cómo pudo construir una escuela abierta, muy participativa, donde se acercaba mucho la cultura al barrio, donde se hacían un montón de actividades, pero sin aquel paternalismo del detentor del saber, sino desde un lugar de igualdad con la gente del barrio, ¿no? Había como una gran sensibilidad ante las necesidades de la gente. Trabajó mucho para acercar a los alumnos que habían sido desertores, un poco lo que comentabas vos al principio, ¿no? Con la premisa de que los mejores maestros y la mejor escuela para los hijos del pueblo. Esto lo pensaba, lo escribía y lo hacía en su día a día en la escuela, ¿no? Otra idea clave que me parece fundamental es el tema de la unidad fraternal, como le decía. De acuerdo a su postura, no se pueden anteponer, mejor dicho, los intereses individuales frente a los intereses colectivos. Esto lo demuestra también en todas las concesiones que debe haber hecho, como para haber sido directivo de la Asociación de Estudiantes de Mercedes, fundador de la Asociación de Maestros de Dolores, y también fundador de la FUN, junto a Miguel Soler, Julio Castro, Reina Reyes, Abner Prada y muchos más. Con referencia a esto de la unidad decía, en esto se nos va la vida, y la de nuestros hijos, y a propósito de eso, en la revista de Educación del Pueblo número 8 escribió, y sobre la cabeza de los niños, no sobre la nuestra, y sobre la de los niños por nacer, y los niños de los niños por nacer caerán en consecuencia de nuestras actitudes, de nuestros egoísmos y nuestros desprendimientos. Esto me parece fundamental como para pensar en todo lo que hacemos todos los días como trabajadores y como sindicalistas, ¿no? Que muchas veces tenemos que ceder pensando en la unidad y que se consigan cosas mejores, pero siempre anteponiendo, como decía él, lo colectivo a lo individual. Y por último, creo que una idea clave que también aparece en todas sus editoriales y en todas sus actitudes de vida es la confianza en la condición humana. Sí, para decir que la confianza en la condición humana. Y bueno, por ahí es lo que me parecía que eran ideas claves de su pensamiento. Lo importante es, primero que nada, que en esta casa se vuelva a hablar de Selmar Balbi, porque hay una necesidad de reivindicar la soberanía pedagógica de nuestro país, pero también hay que recuperar las pedagogías olvidadas. Y sin ser completamente olvidado, ha ido quedando eso, y bueno, y nos costó recuperarlo. Y a todas las compañeras y compañeros que nos han acompañado en estas charlas le conseguimos un obsequio, y por nuestra condición magisterial han sido libros, pero en esta hicimos un trabajo distinto de recuperación de la placa de la sala Selmar Balbi, que estuvo perdida por ahí después de que se hicieron algunas remodelaciones y la logramos encontrar. Y acá estaba el año, Pablo. Acá Sí, estaba el año, acá estaba el año. Se colocó. 98. Y obviamente no la trajimos solo para mostrarla y para entregársela a la familia, sino que queremos poner una fecha en común para ponerla de nuevo donde estaba, que es en la sala donde hoy funciona la Federación Uruguaya de Magisterio, que era donde estaba. En esa sala era la sala Selmar Balbi y queremos que lo siga haciendo. Y por eso, bueno, hicimos el esfuerzo de encontrarla, de entregarla y de buscar una fecha común, rodeado de maestras y maestros para poder entregarla nuevamente El mejor regalo. al lugar que debe estar
que es que cuando uno entre a esa pieza, lo vea y recuerde las cosas que nos compartió ahora Alondra, la unidad, la confianza en la humanidad y también la condición de clase trabajadora y por lo tanto la necesidad de la lucha organizada. De nuestra parte siempre una alegría, podemos seguir intercambiando con otras ideas que los compañeros y las compañeras presentes puedan poner, pero de nuestra parte esa convicción y esa necesidad de poder hablar de quienes nos trajeron hasta acá y de quienes han construido gran parte de la historia de la pedagogía nacional, que sin estas acciones pequeñas, modestas, sin estas acciones se deshilacha. Y ese es el tejido de la unidad del que hablaba Selmar, del que hablaba Alondra, porque cuando lo menciona lo reivindica, y del que nosotros también hablamos. Así que bueno, de nuestra parte, muchas gracias por las palabras, y bueno, y si tenemos también a Lile Caruso, que capaz puede comentar algo, tenemos también a otras compañeras y compañeros presentes que nos pueden llegar a compartir más elementos. ¿Alguien que desee compartir alguno de los conceptos trabajados o mencionados por Alondra? ¿Algo para argumentar, para decir, para agregar? Agradecer que hayas sido parte de este espacio en el que vengo participando en cada una de las charlas que hacen los compañeros, y me parece súper interesante traer nuestra pedagogía nuevamente en esto de la transformación, que tanto quieren transformar y traer cosas nuevas, cuando en realidad tenemos nuestros propios maestros que fueron muy grandes en la historia y que tenemos que seguir reivindicando y recordándolos para poner en práctica, ¿no? Así que gracias. ¿Qué quiero decir? Yo era muy jovencita cuando lo conocí, muy jovencita, y le tenía miedo, porque él era serio, y a la hora de la siesta no se podía hacer barullo, él dormía y era así. Yo tenía miedo, pero después, cuando lo fui conociendo, conocí un ser humano y una grandeza. Bueno, después cuando pasó lo de Álvaro, fue increíble el apoyo y todo lo que hizo, porque y la carta que él escribió al presidente llegó hasta Sudáfrica, a lugares recónditos. Llegó esa carta porque él iba haciendo una cadena y encontraba siempre compañeros, porque los maestros, viste, que tienen relaciones, y bueno, y así fue todo el trabajo de él. Creo que fue lo más duro que le pasó, porque él tenía mucha esperanza con Álvaro, y bueno, cuando lo asesinaron fue terrible. Y después él quería que yo fuera maestra, y me insistió tanto, pero no era lo mío ser maestra. Me imagino que yo con niños nos agarraba mejor, poca paciencia. Pero yo qué sé, era un hombre muy especial, era tal cual un maestro. Y con los nietos era especial y todo, y bueno. Y yo lamento que no haya vivido más años para haber visto a los nietos, haber visto a Alondra maestra, a Alondra directora de la escuela, porque a mí me emociono cuando un día iba a la escuela que había una fiesta. Entonces iba en el ómnibus y yo iba mirando así porque lo tomé en mi casa y da una vuelta redonda y llega a la escuela de Llama. Iba mirando así y me dijo una señora, ¿a dónde va? A la escuela. Ah, a la escuela de Balbi, a la escuela de Balbi. Y yo dije, sí, es de Alondra. No, yo digo la escuela de Balbi, de maestro. Sí, dije. Quiero decir que la gente del barrio todavía tiene la cabeza que es la escuela de Balbi. Y yo lamento que se llame Luis Valverde, porque no se puede cambiar el nombre. Pero lo ideal era ponerle Selmar Balbi. Está presente, ¿no? Todo el mundo.